Capítulo 3. La crisis de 1929, la Gran Depresión y el New Deal. Fijaos de nuevo en la imagen que veis. ¿Qué os llama la atención? ¿Qué pensáis que es lo que está pasando? Fijaos bien en las imágenes que van saliendo en los PowerPoints que hay de fondo, porque muchas de ellas nos van a decir cosas interesantes sobre el tema. Esta imagen me gusta mucho. Vemos un cartel publicitario donde aparece el qué. La familia ideal americana, ¿veis? El padre que dirige la familia conduciendo el coche. Las mujeres o no conducían, o cuando estaba el marido, evidentemente siempre conducía el marido, la mujer quedaba en un segundo plano. La mujer, los dos hijos, un chico y una chica, y el perro y todos ellos montados en su utilitario, en su coche, el automóvil, que ya empezaban a fabricarse gracias, os acordáis, al Fordismo y el Taylorismo de forma masiva y barata en Estados Unidos, y la clase media podía comprar un coche a plazos. Frente a este anuncio publicitario, que dice algo así como no hay camino como el American Way of Life, este es el estilo de vida que hay que seguir, vemos una fila larga, no termina aquí, ni empieza ni termina aquí, ¿de qué? De gente negra. ¿Veis? ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues para empezar, los vemos que están esperando y que llevan aquí unas cestas vacías. ¿Por qué? Porque están esperando al reparto de comida, de bienes, de la caridad en los años 30, justo después de la crisis de 1929, en la cual, o a través de la cual, muchísima gente queda en el paro en Estados Unidos. Va a haber un 25% de parados, algo insólito y que no ha vuelto a repetirse. Mucha gente queda en la miseria, queda arruinada, queda sin ahorros, pierde el trabajo y malvive. Pierden la casa, tienen que ir a campamentos de chabolas o emigrar de un lugar a otro intentando buscar una forma de vida mejor. Son años muy duros los años 30 en Estados Unidos y en el resto del mundo, evidentemente. Del mundo porque estamos hablando de una crisis que surge en Estados Unidos pero que se extiende al resto del mundo. Es una crisis económica mundial. ¿Veis? Las imágenes lo dicen todo. Una ciudad donde se han construido grandes edificios y donde también aparece el chabolismo, la zona de chabolas. Hoy en día nunca han desaparecido las chabolas en España, nunca. Y hay gente que vive en condiciones muy malas, pero a raíz de la crisis de 2008 volvieron a aparecer chabolas en barrios o en lugares donde antes ya no existían o habían desaparecido. Y cada vez vemos más gente que vive o bien en chabolas, casas de este estilo, o en cajeros automáticos o en la calle. La crisis de 1929, también llamada Gran Depresión, duró prácticamente una década, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eso ya es otro tema diferente y más complicado. Se origina en Estados Unidos. Ahí es el detonante, ahí empieza la crisis. Como Estados Unidos era la principal economía del mundo y como Estados Unidos tenía invertidos y prestado dinero a muchos países europeos y también de otros continentes, cuando Estados Unidos sufre la crisis, el resto de los países también se van a ver afectados, sobre todo, o entre ellos, a Alemania. Alemania va a sentir mucho esta crisis económica. Pero ¿cuáles son las causas de esta Gran Depresión? El año es 1929, sin embargo, desde 1927 o algo así, ya la economía estadounidense empezaba a dar síntomas de que algo marchaba mal. Sin embargo, era una economía que estaba basada en una burbuja. En una burbuja porque la gente invertía muchísimo en bolsa. La gente compraba acciones. ¿Os acordáis de lo que era una acción? Ese pequeño trozo de una empresa, de una sociedad anónima que cualquiera podía comprar y también vender. Pues la gente compraba acciones. Alrededor del 1%, del 10% de la población americana invertía regular o compraba
acciones. Eso es muchísima gente invirtiendo y especulando en bolsa. Compraban acciones a un precio muy barato, pensando que iban a obtener mucho dinero, porque el precio de las acciones estaba inflado y crecía, seguía creciendo a lo largo del tiempo, por lo que en teoría la gente se iba enriqueciendo. El precio de las acciones era ficticio, esa acción no valía eso, porque no estaba apoyado realmente por lo que se había producido y por lo que se vendía. Sin embargo, la empresa no valía el dinero que decía que valían sus acciones. Estas acciones estaban inflamadas, hinchadas, por un sistema un poco pernicioso por el cual cualquiera podía comprar una acción y no pagaba el precio total de una acción, sino que pagaba el 10% y el resto lo iban pagando poco a poco a crédito una vez que esa acción le fuese dando beneficios. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchísimos millones de personas que han comprado acciones y hay millones y millones de acciones en la bolsa. El jueves 24 de octubre de 1929 aquello empieza a quebrar de una forma exagerada. ¿Qué quiere decir? Que a este día le han dicho el jueves negro. Fue todavía peor el martes siguiente, pero este jueves la bolsa de Nueva York entró en pánico. Hubo un pequeño crack que luego sería un gran crack. Las acciones, desde un par de días antes, se detuvieron su crecimiento y empezaron a bajar su precio. ¿Qué significa? Que el precio de las acciones disminuya, que la gente va a perder dinero. Como la gente va a perder dinero por unas acciones que tiene en ese momento en la mano, ¿qué es lo que haríais vosotras? Venderlas, intentar venderlas. Así que millones y millones y millones de acciones salen a la venta ese jueves negro, pero salen a la venta por un precio mucho menor de el que había sido o por el cual habían sido adquiridas. Muchas de ellas se venden a un precio ridículo y otras no se venden y quedan en el aire. El martes siguiente vuelve a ocurrir lo mismo, otra gran crisis, otro gran crack, donde otra vez millones de acciones salen a la venta. Y este crack del martes 29 todavía es más grande que del jueves negro anterior. Por lo tanto, el sistema empieza a derrumbarse. Este sistema ficticio basado en unas acciones que no valían el precio que deberían de valer, que estaban hinchadas, inflamadas. ¿Qué es lo que ocurre? La gente también entra en pánico y quiere recuperar su dinero, el dinero que ha invertido. La gente que había invertido dinero en esas acciones lo pierde, pero la gente que había guardado su dinero y no lo había invertido en esas acciones, cuando van a intentar sacarlo del banco porque los bancos empiezan a quebrar y empiezan a cerrar, porque cierran los bancos, porque los bancos ya habían prestado muchísimo dinero a gente o a empresas que han perdido ese dinero, ¿qué ocurre? Que los bancos no tienen dinero en metálico para dejarles o para devolverle a la gente. El dinero que la gente había metido en los bancos no les puede ser devuelto. Con lo que la gente se queda sin sus ahorros, los bancos cierran en apenas 2-3 años, 4.000 pequeños bancos locales sobre todo, quiebran en Estados Unidos y todo esto va a arrastrar al resto de la economía. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene dinero, si los bancos han quebrado, si las acciones han quebrado, las empresas van a cerrar, la industria va a disminuir su producción. La gente no va a tener dinero para comprar, se van a vender menos productos, va a haber menos dinero en el mercado. Todo va a estar afectado, va a haber una desaceleración de la economía, una regresión. No va a haber dinero y como no hay dinero no se compra y como no se compra no se estimula la economía, con lo que todo el consumo cae. Y no solo va al paro la gente que se había quedado en el paro por el cierre de bancos o cierre de empresas afectadas por la crisis, sino que muchos pequeños comercios que vivían pues de lo que la gente les compraba también tienen que cerrar porque la gente ya no tiene dinero para comprar
en esos pequeños comercios porque se han quedado en el paro. Y además, esta crisis de los años 30, 1929, va a afectar al resto del mundo, porque Estados Unidos, que tiene dinero ahí repartido, prestado por buena parte del mundo, va a empezar a retirar sus capitales, su dinero, y traerlo de nuevo a Estados Unidos, que es donde realmente les hace falta. Con lo que buena parte de los países europeos que dependían económicamente de Estados Unidos también van a ser muy afectados por la crisis. ¿Veis? Crack en otro cuadro diferente. Crack en la bolsa, los bancos cierran, hay bancarrota, los inversores se arruinan, los créditos se pierden, la industria cae en la producción, produce menos, no tiene quien invierta en la industria, ya no hay bancos que inviertan o que presten ese dinero, los productos no se van a vender, el comercio también va a descender porque esos productos no se venden, no hay gente que les compre y todo lleva a un paro masivo de en torno al 25%. Hay fotografías de la época de ese pánico que hubo bursátil en esos días, entre el jueves negro, el martes negro, donde veis un montón de gente en la bolsa de Nueva York y en Wall Street, viendo qué es lo que está pasando. Claro, en aquella época no existían los móviles ni internet, entonces había que ir allí en primera persona a ver lo que estaba pasando. Y a partir de este momento ya hay gente, Dorothea Lange, que es una de las fotógrafas más importantes, fotógrafa mujer de los años 30, que va a empezar a retratar las consecuencias de esta crisis, sobre todo las consecuencias económicas y de miseria, marginalidad que va a llevar o que va a contraer esta crisis en la sociedad estadounidense. En 1933, en 1932, noviembre, hay elecciones presidenciales. Hoover es derrotado, el anterior presidente al que le cae toda esta bomba de la crisis y que no hace nada por solucionarla, o no hace nada eficaz para solucionarla, y llega un demócrata al poder, Roosevelt. Y Roosevelt va a plantear una serie de medidas contra la crisis, es el llamado New Deal, un intervencionismo del Estado. El Estado va a tomar medidas económicas muy fuertes dentro de lo que es pues, el sistema económico liberal estadounidense. ¿Os acordáis de lo que es el liberalismo? Que el Estado tiene que intervenir muy poco en economía, dejar hacer, no, las empresas van a crear riqueza. Bueno, pues ahora esto se acaba. Y el Estado va a ser el principal agente, uno de los principales agentes económicos. ¿Para qué? Para ayudar a las empresas y para ayudar también a la gente que está en una situación miserable, malviviendo por las calles, incluso muriendo de hambre. Va a ayudar a empresas a través de préstamos, va a crear empresas públicas que contratarán a gente, controlará a los bancos y les hará que den intereses a bajo precio, controlará también a quien prestan y no dinero, hará una serie de reformas sociales, donde creará muchas obras públicas en las cuales trabajará mucha gente que había quedado en paro, se apoyará al campo, dando subvenciones a los precios agrícolas, se aumentará los salarios para estimular el consumo, ya decíamos que había bajado el consumo, se reduce la jornada laboral a 40 horas y así más gente puede trabajar, desciende el paro, así que a partir de 1934 la productividad empieza a igualar a 1929, pero no será hasta finales de los años 30 cuando Estados Unidos haya superado la crisis. Si veis aquí la evolución del desempleo en Estados Unidos entre 1910 y 1960, como tuvo unos valores en torno al 5% y a partir de 1929 crece muchísimo y supera el 20% y luego vuelve a bajar y a estabilizarse en torno al 5% de desempleados, que es una tasa muy aceptable. Y aquí vemos también cómo el Producto Interior Bruto, o sea, ya lo sabéis, pero recuerdo, la riqueza que tiene un país, Estados Unidos en este momento, va creciendo paulatinamente desde principios del siglo XX y aquí hay una gran recesión, año 29, principios de los años 30, hasta que empieza a recuperarse con la llegada del New Deal, de las medidas económicas que impuso Roosevelt. ¿Veis? No es hasta finales de los años 30 cuando se recupera.